tenemos actualización del J-Code en Weverse. Jimin y Jungkook están a nada de su regreso, y con estas publicaciones que suelen ser fugaces, lo único que logran es que nosotros esperemos y contemos cada día para que estén dados de alta del ejército. Pero hay cosas que simplemente no cambian, y es la conexión y la complicidad que ambos tienen. El J-Code sigue compartiendo momentos que incluso en el ambiente militar, donde las interacciones suelen ser limitadas, buscan la manera de estar juntos y bromear como siempre. Jungkook el día de hoy publicó un simple mensaje, un post en Weverse, comentando que los días comenzaban a volverse aún más cálidos. Jimin, sin dudarlo, respondió esta publicación con esta pregunta. Aún hace un poco de frío. Hizo un gesto de escalofríos. Lo impactante no fue solo la respuesta en sí, sino el hecho que Jungkook contestara inmediatamente. Él le dijo lo siguiente: no comentes si estás al lado mío diciéndome lo mismo. No hay manera de ocultarlo. El J-Code sigue siendo el J-Code, inseparables, compartiendo tiempo y dejando pistas de su cercanía, incluso en los detalles más mínimos. A pesar de lo obvio de su interacción, a pesar de sobreentenderse que estaban haciendo como una broma entre ellos, las vecinas, las fans del otro shit, aquellas intensas que siempre le buscan un pero a la interacción del J-Code como siempre, intentaron nuevamente inventar cualquier excusa para minimizar esta interacción que de por sí podríamos catalogarlo como inocente. Algunas de estas personas han llegado al punto de decir que Jungkook escribió aquel comentario como un regaño. Incluso dijeron que no quería responderle a Jimin y que tuvo que mentir para despistar a los fans. Pero como siempre, estas teorías carecen de sentido, porque si hay algo que hemos visto a lo largo del tiempo, es que Jungkook nunca ha tenido problemas en demostrar su cercanía con Jimin. De hecho, él mismo ha sido quien ha compartido algunos de estos momentos más significativos de esta conexión especial, sin que nadie lo pida, sin que nadie lo presione. Además, recordemos que suele ser Jungkook quien siempre le responde las publicaciones a Jimin. Estas personas realmente se han olvidado a quién fue Jungkook quien le dedicó muchas transmisiones en vivo, a quien invitaba a su casa a transmitir en vivo. Realmente tienen una memoria que solo les funciona cuando les conviene. Pero hablemos de un claro ejemplo, donde Jungkook demuestra una vez más que a él le gusta presumir de la cercanía con Jimin, porque es lo que él suele hacer o lo que nos transmite, presumir que siempre están juntos, que siempre buscan la manera de estar juntos. Un claro ejemplo fue una transmisión en vivo, donde Jungkook nos reveló muchos detalles sobre su relación con Jimin y cómo es su día a día en el ejército. Cabe aclarar que esta transmisión lo hizo en uno de sus descansos cuando estaba en el servicio militar. No salieron, no fue antes, fue mientras estaba en su servicio y tuvo unas vacaciones, incluso ahí nos mostró su nueva casa. En esa ocasión, él mismo contó muchos detalles, como que habla con Jimin sobre el futuro cuando ambos salgan del ejército, sobre posibles presentaciones, incluso dijo que están preparando muchas cosas para ARMY. Esta pequeña frase nos dejó pensando si es que están planeando como grupo en solitario o quizás nos sorprenda y al fin nos den un dúo de ellos en otra canción que de por sí que cuando colaboran ya es magnífico. En esos pequeños detalles es cuando Jungkook nos revela lo metido que está Jimin en su vida, al igual que Jungkook está metido en la suya, como ambos piensan juntos y buscan momentos donde solo sean ellos para hablar de esto. Otro tipo de revelación que hizo durante este live es algo que dejó a todos cautivados y nuevamente a las fans del otro shit cayendo al suelo y mordiéndose la lengua de la rabia. Y es que Jungkook reveló que ambos cantan juntos en la ducha, disfrutando del momento como siempre lo han hecho. Este tipo de revelación no son algo menor, porque demuestran que incluso en un entorno
donde podrían mantenerse más reservados, siguen compartiendo momentos de cercanía. Y fue Jungkook, repito para que les quede claro, quien contó este tipo de situaciones. Fue Jungkook quien hizo la revelación sin que nadie se lo pida. Ahora, si él hace este tipo de revelaciones, ¿por qué habría de molestarse porque Jimin le conteste una simple publicación? No tiene sentido, es absurdo pensar que Jungkook se incomodaría con algo tan mínimo cuando él mismo ha dejado en claro en repetidas ocasiones lo mucho que disfruta y anhela la cercanía de Jimin. Sus acciones siempre hablan más fuerte que cualquier intento de distorsionar la realidad, y lo cierto es que siguen siendo inseparables. A lo largo de los años, hemos visto cómo Jungkook siempre encuentra la manera de demostrarnos su conexión con Jimin, incluso en situaciones donde no sería necesario mencionarlo. Además, en todas las publicaciones, que han sido pocas hasta el momento, durante su estadía del ejército, ambos se han mencionado mutuamente, diciéndose que están felices de tenerse el uno al lado del otro, que se están apoyando. Jimin publicaba a veces y nos hacía saber que Jungkook se encontraba bien. Jungkook también publicaba y nos hacía saber que Jimin estaba bien, demostrándonos que están juntos y más unidos que nunca y pendiente del otro. Y claro, esto no es solo durante el ejército, incluso muchos antes, desde transmisiones en vivo donde lo nombra y donde siempre nos hacía entender que quería hacer una transmisión en vivo con Jimin. Jungkook nos demuestra que él es el más feliz nombrándolo y pensando en él. Los fans de Otro Shit intentan como siempre desacreditar estas interacciones que, como digo, son inocentes porque saben que cualquier mínimo momento entre el J-Code los hace colapsar porque saben que su barco está completamente hundido. Ahora aclaremos algo de la ducha porque sé que muchas personas van a comentar esto. Ellos están en el ejército juntos, en la misma unidad. No sé realmente cómo es en Corea, pero al menos en países como el mío, las duchas son compartidas. O sea que es como un cuarto donde hay varias duchas y tienen compartimientos de separación donde entran uno a uno. Incluso hay otros países donde no tienen esta separación. Quizás en Corea es exactamente igual, y es ahí donde Jimin y Jungkook dicen que se bañan juntos. Ahora, si bien es cierto por las diferentes actividades, en ese cuarto pueden entrar muchos soldados a la vez o simplemente pueden entrar ellos dos. Es un poco libre y creo que se adapta al horario y a las actividades de cada soldado. Así que no es que tengan un trato preferencial, porque ya he visto en otras publicaciones donde dicen que cuando Jungkook comentó esto, reveló que tenía un trato preferencial dentro del ejército. Eso no es así. Eso es totalmente falso. Ellos están cumpliendo su servicio militar como cualquier persona dentro de Corea del Sur. Están cumpliendo las normas, están cumpliendo las leyes. Así que dejen de intentar atacarlos simplemente porque su shit se está hundiendo y porque no les gustan las interacciones del J-Code. No les queda más que soportar, porque ellos hasta el momento siguen juntos y estoy segura que cuando salgan, su conexión será aún más fuerte.